Ya, buenas noches, ingeniero, compañeros. Somos el grupo 8. Tenemos asignado este tema de estabilidad de taludes en carreteras de alta montaña en el tema análisis geotécnico y modelado numérico, ¿no? Los integrantes del grupo 8 somos, en este caso, Gaspar Guamán Jorge Luis, López Montenegro Gustavo Adolfo, Yupanqui Silva Romer Alexis y quien les habla Cupi Mendoza Diego Armando. Vamos a hablar un poco de lo que es el resumen, ¿no? De lo que es la estabilidad de taludes en alta montaña en carreteras. ¿No? En este caso, esto representa un reto crítico en lo que es la ingeniería geotécnica, especialmente debido a los factores como pendientes pronunciadas, condiciones climáticas externas y suelos heterogéneos. El estudio que explora en este caso los principios de análisis geotécnicos aplicados al diseño y a la evaluación de taludes se usan más que todo herramientas de tipo modelado numérico, ¿no? Como en este caso el método de elementos finitos. Ahí se discuten casos representativos, ¿no? Criterios de falla, parámetros geomecánicos, en este caso los más relevantes, y la eficacia de distintas estrategias de estabilización. Y los resultados, en este caso, que destacan una gran importancia del modelado tridimensional y la integración de datos geotécnicos, ayuda mucho en la toma de decisiones, ¿no? Donde se analizan parámetros clave, ¿no? Como la cohesión, el ángulo de fricción, en este caso interna, y se analizan, en este caso también, diferentes casos mediante el apoyo de software, un software especializado, ¿no? Que simula justamente o predice, en este caso, parte de las fallas en el diseño de medidas de estabilización. También podemos tener un poco el contexto, ¿no? Que hay que recordar que en la alta montaña, en las carreteras, en estas zonas, están expuestos a condiciones geológicas y climáticas externas que comprometen más que todo la estabilidad de los taludes. Pueden ser en este caso deslizamientos que afectan gravemente la seguridad de los usuarios y durabilidad de la infraestructura. Y la evaluación precisa de la estabilidad de taludes es fundamental para el diseño de obras viales seguras. La estabilidad de taludes en zonas montañosas constituye una de las principales preocupaciones en la ingeniería vial, especialmente en regiones donde las condiciones topográficas y climáticas incrementan el riesgo de deslizamiento. Asimismo, la combinación de materiales geológicos heterogéneos, pueden también los sismos, lluvias, en este caso las más intensas, y ciclos de congelación como el deshielo, pueden detonar fallas catastróficas si no se prevé un diseño correctamente adecuado. En este caso, esta investigación analiza los principales factores que afectan la estabilidad de taludes en carreteras de alta montaña, generando la evaluación de las condiciones críticas bajo diferentes regímenes de lluvia y sismicidad, ¿no? Empleando técnicas avanzadas como el análisis geotécnico y modelado numérico. Esto para evaluar riesgos y proponer soluciones eficaces. Tenemos también, en este caso, siguiente por favor, los objetivos principales, en este caso el general, que sería analizar la estabilidad de taludes en carreteras de alta montaña con herramientas geotécnicas y un modelado numérico, y como objetivo específico, identificar factores que afectan la estabilidad, describir métodos geotécnicos, evaluar software numérico y analizar casos reales, ¿no? Para proponer lineamientos de diseño y mantenimiento. También podemos hablar un poco de los factores que afectan la estabilidad de taludes, ¿no? Hay diversos factores ya que hablamos de evaluación justamente de esta, como lo que es los geológicos, ¿no? Que solamente se dan en lo que son las fallas, fracturas y alteración de rocas. En la parte de lo que es la parte geotécnica está la resistencia al corte, la presión de poros, la gradiente de saturación. En la parte geomorfológica está la pendiente, la altura del talud, orientación del corte, el tema climático, que es lo que se evalúa, son las lluvias intensas, los ciclos de congelamiento y deshielo, y en este caso lo antrópico podría ser la vibración por tráfico, deforestación y también construcciones cercanas. En la parte sísmica puede inducir también la instabilidad de lo que es el talud mediante la reducción
de la resistencia al corte y la liquefacción de suelos. Ya mi compañero continúa con la parte del siguiente proceso. Buenas tardes, ingeniero, buenos tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Jorge Gaspar, me toca el tema de fundamentos geotécnicos. Hemos tocado cinco fundamentos principales, entre los cuales tenemos los factores que van a afectar la estabilidad de taludes. En este caso tenemos el primer factor, que es el tipo de suelo y roca. Debido al tipo de suelo, este puede ser un suelo arcilloso, arenoso, un suelo pedregoso, y esto influye mucho en el tema de la estabilidad del taludo, de la estabilidad del suelo para la implementación de obras, ¿no? Ya que todos estos suelos tienen una característica en particular en la cual nosotros tenemos que hacer nuestros trabajos de ingeniería para poder implementar nuestras obras de ingeniería. De ahí tenemos el caso de la infiltración del agua. Como nosotros sabemos, hay suelos que permiten mucho más fácil el tema de la infiltración de agua y otros no. Esto tiene que ver mucho con la permeabilidad del suelo. Esto nos ayuda y también nos puede perjudicar en proyectos de ingeniería para ver el tema del costo, para poder implementar ciertas herramientas que requeramos para poder implementar el proyecto como tal. De ahí tenemos el factor de cargas externas. El tema de factor de cargas externas quiere decir todo el trabajo que nosotros vamos a realizar como estructura, sea una carretera, un muro de contención, todo aquello que vamos a cargar sobre el suelo, esto le va a generar un esfuerzo al mismo y por ende corresponde un estudio correspondiente para poder garantizar que el suelo que vamos a usar cumpla con las características suficientes y mínimas para poder implementar el proyecto. De ahí tenemos el otro factor que es el caso de los sismos, pues, ¿no? Se tiene que hacer todo un registro histórico y ver los máximos grados de sismos que ha habido en el histórico para poder tenerlo como contingencia al momento de hacer la elaboración del proyecto e implementar la obra, pues, ¿no? Siguiendo con la siguiente parte, que es el tema de los métodos de análisis geotécnico, hemos tomado tres, que es el método de equilibrio límite, que es conocido como el MEL. Este método consiste básicamente en dos puntos: tener en consideración uno, la altura y la inclinación máxima que puede tener una superficie para hacer los trabajos de corte, pues, ¿no? Y cuánto es la resistencia que ésta pueda tener. De ahí tenemos el método de detenciones efectivas. El método de detenciones efectivas toma bastante en consideración el tema de la presión de los poros, ¿no? Y también la tensión total para determinar la tensión efectiva del suelo. De ahí tenemos el tema del método de análisis probabilístico, que de igual manera toma ya un proceso netamente estadístico, pues, ¿no? Y todos estos métodos nos sirven a nosotros para poder determinar o darle un cálculo para la estabilidad del talud o la estabilidad de la mecánica de suelos al momento de implementar un proyecto de ingeniería. Sigue mi compañero. Siendo con la exposición, con respecto al modelado numérico, tenemos que tener en cuenta que son una herramienta muy útil y eficiente a la hora de evaluar la estabilidad de los taludes. El- Hay mucha importancia en la simulación realista de escenarios, ya que esto nos permite tener criterios con respecto al factor de seguridad, ya que según un artículo colocado en el informe, que es Valandría, nos indica que los métodos numéricos sirven para obtener un factor de seguridad más preciso. Y también nos indica que en los casos donde se obtenga un factor de seguridad bajo o no adecuado, nos indica que la solución podría ser un cambio en la geometría. Para el modelado numérico tenemos ciertas herramientas, ciertos softwares, que es el Plaxis, que utiliza elementos finitos, GeoStudio, Slope, Flag 3D. Siguiente, por favor. Con respecto a las ventajas del modelado, bueno, tenemos acá el análisis detallado de tensiones y deformaciones, inclusión del clima, drenaje y sostenimiento, y mejora en predicciones y diseño. Bueno, las ventajas permiten simular distintos escenarios de estabilidad
y proporciona factores de seguridad más precisos que los métodos clásicos, especialmente en terrenos complejos, con condiciones climáticas extremas, como es el caso. Además, también hemos evaluado las condiciones climáticas extremas y la sismicidad, que representan factores adicionales que deben incluirse en los métodos numéricos para evaluar su impacto en la estabilidad del talud. En adición, para implementar técnicas de estabilización adecuada, se pueden usar anclajes, muros de contención, dependiendo de la altura, muros de gaviones, un buen sistema de drenajes, geomallas, ya que esto mejora significativamente el factor de seguridad del talud, reduciendo considerablemente el riesgo de deslizamientos. Siguiente, por favor. Bien, mi nombre es Gustavo López, voy a continuar con el caso de estudio. Son dos casos, un caso nacional y un caso internacional. En caso nacional tenemos a la carretera interoceánica sur, ¿no? En el Perú, que atraviesa las zonas de alta montaña con frecuentes deslizamientos, especialmente en temporadas de lluvias. Se aplicaron en este caso ensayos geotécnicos en campo y laboratorio, y luego se usó el modelado numérico con Plaxis y FLAC para poder simular diferentes escenarios. Esto permitió rediseñar la obra y la estabilización de los muros que se realizaron en este caso muros anclados y drenes profundos, mejorando la seguridad de los taludes. En el caso internacional, se tomó en cuenta en el país vecino de Chile, ¿no? Se estudió la carretera panamericana en zonas con suelos no cohesivos y con el software Sloop W se evaluó cómo la infiltración de las lluvias afectan a la estabilidad. Se encontró pendientes mayores a 45, que eran críticas, a 45 grados. Se propuso mejorar este drenaje y controlar la geometría del talud, ayudando a prevenir futuras fallas, ¿no? Siguiente, por favor. En las medidas de estabilización de taludes, entre las principales soluciones y técnicas aplicadas para poder estabilizar, tenemos a los muros de contención que resisten los empujes del suelo en los sectores inestables del talud. Anclajes y pernos roca son ideales para reforzar taludes rocosos o fracturados también, ¿no? Eh, Drenajes superficiales y subterráneos, ¿no? Que reducen la presión de poros y evitan la saturación del terreno. Revestimiento vegetal, ¿no? Que protege contra la erosión y aporta una solución ecológica también. Estas medidas se aplican de forma combinada según el tipo de suelo, la pendiente y el clima también del lugar, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, en conclusiones, bueno, podemos concluir que el análisis geotécnico junto con la simulación numérica es esencial para poder evaluar correctamente la estabilidad de los taludes, ¿no? Esta combinación permite prever fallas antes de que ocurran y diseñar soluciones seguras, eficientes y sostenibles, especialmente en terrenos complejos o zonas de alta montaña. Eh, por eso, nosotros recomendamos siempre incluir factores como sismos, lluvias extremas y características del suelo en los modelos, ¿no? Numéricos que también hacemos. Además, aplicar medidas como muros, drenajes, monitoreo constante, es la clave para poder garantizar la estabilidad a largo plazo de los taludes y del terreno. Eh, bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.